Antes del caos solo había polvo. Las llanuras de Kruger permanecían inmóviles, bañadas en oro, como si la propia tierra contuviera la respiración. Entonces llegó el temblor. 8 leones, caminando uno al lado del otro, dejando un rastro que pronto se convertiría en leyenda. Eran jóvenes, hambrientos y valientes. No los impulsaba el instinto, sino el ansia de algo más grande, el poder, sin orgullo, sin ancianos, sin guía, solo la supervivencia. Y ese ansia pronto se convertiría en dominación. Durante los 3 años siguientes, estos 8 machos se levantarían desde los rincones olvidados de Kruger para conquistar 5 territorios, destruir todo lo que se interpusiera en su camino y enfrentarse a enemigos que una vez gobernaron valles enteros. Pero en ese momento nadie conocía sus nombres. Más tarde, los guardabosques los llamarían los hermanos de sangre, y pronto su marcha se convertiría en una guerra que incendiaría Kruger. Pero dinos, si 8 leones pudieron conquistar 5 territorios en solo 3 años, ¿cómo los llamarías? ¿Héroes o monstruos de la selva? Si te encantan las historias de leyendas reales como esta, no olvides darle a me gusta, suscribirte y decirnos desde dónde nos ves. Tu apoyo mantiene vivas estas leyendas. La estación seca de 2018 fue una de las peores que había vivido Kruger en una década. El río Olifants se convirtió en charcos de barro agrietado y el olor a descomposición se cernía sobre las llanuras. 2 manadas se derrumbaron bajo la presión de coaliciones más antiguas, dejando atrás a 8 cachorros supervivientes, todos machos, nacidos con pocas semanas de diferencia. Sus madres habían muerto, sus padres habían desaparecido y la tierra no ofrecía piedad. Durante semanas vivieron escondidos en termiteros y matorrales espinosos. Robaban restos a los buitres y luchaban con los chacales por los huesos. Cuando intentaban alimentarse, llegaban las hienas y se lo llevaban todo. Era la supervivencia por instinto. Cuando cumplieron 6 meses, medio muertos de hambre y cubiertos de garrapatas, ya habían aprendido la primera regla de la sabana: nadie te salva. Cuando las primeras lluvias llegaron tarde, la mayoría de los leones jóvenes se dirigieron hacia los campamentos humanos o los cadáveres secos. Estos 8 no lo hicieron. Siguieron los rastros de las manadas migratorias, manteniéndose juntos y aprendiendo de cada movimiento. Los más pequeños observaban cómo acechaban los mayores. Los mayores esperaban cuando los demás se quedaban atrás. Eran salvajes, descoordinados, pero unidos por el hambre. Cada noche se alejaban más, y cada amanecer uno de ellos llevaba una nueva herida. A finales de 2018, sus rostros habían cambiado. Estaban delgados, con los ojos endurecidos y las melenas empezando a crecer de forma irregular. Dejaron de huir de los carroñeros y comenzaron a desafiarlos. Cuando las hienas los rodeaban, no huían, sino que se daban la vuelta y cargaban contra ellas. La primera presa no fue fruto de la habilidad, sino de la desesperación. Un joven búfalo atrapado en el barro. La lucha fue caótica: garras, cuernos, polvo, pánico. Horas más tarde, los 8 permanecían jadeando alrededor del cadáver con sangre en la cara. Esa noche marcó el comienzo de su ascenso. Los días se convirtieron en semanas de movimiento constante. Cazaban impalas, acorralándolos en estrechos barrancos. Aprendieron a rodear a las cebras heridas y comenzaron a dormir en terreno abierto sin miedo. Su trabajo en equipo era diferente a todo lo que los guardabosques habían visto. Cada león conocía su posición. Cada ataque seguía un ritmo invisible. No eran un grupo, eran una formación. A principios de 2019, los hermanos llegaron a la región de Talamati, territorio gobernado por 2 machos dominantes que habían mantenido el control durante 5 años.
Cuando los 8 cruzaron la frontera, los reyes más viejos se enfrentaron a ellos. La batalla que siguió fue breve, violenta y decisiva. Los leones jóvenes no lucharon por el dominio, lucharon por sobrevivir. El polvo se levantó, los rugidos resonaron y el suelo tembló cuando los 8 atacaron juntos. Cuando terminó, uno de los machos viejos huyó cojeando hacia la espesura, el otro yacía destrozado en la hierba. El equilibrio había cambiado. Esa victoria lo cambió todo. En cuestión de días, los hermanos comenzaron a marcar los árboles con su olor, a rugir al atardecer y a descansar en llanuras abiertas como legítimos propietarios. Los guardabosques los vieron arrastrando cadáveres que duplicaban su tamaño y persiguiendo manadas enteras a través de los canales secos. Otros leones comenzaron a evitar por completo la zona. Era la primera señal de una toma de poder. A finales de 2019 se habían hecho con un territorio que se extendía desde la parte baja del Olifants hasta el borde del río Letaba. Lo patrullaban juntos, 8 siluetas moviéndose entre la bruma, una al lado de la otra. Los lugareños y los guías comenzaron a llamarlos los hermanos de sangre, no por su linaje, sino por las cicatrices que cubrían cada centímetro de sus cuerpos. Lo que comenzó como 8 cachorros abandonados se había convertido en una sola fuerza. Y en los años siguientes, esa fuerza desafiaría todo lo que Kruger creía saber sobre los leones. A principios de 2019, los hermanos de sangre ya no eran un rumor, sino una presencia cotidiana. Cada mañana, sus huellas cruzaban las carreteras en líneas paralelas. Lo que comenzó como una supervivencia caótica, ahora parecía un plan. 2 leones exploraban por delante, 3 flanqueaban ampliamente y 3 permanecían ocultos cerca de los corredores de escape. Cuando la presa se escapaba, siempre había alguien esperando. Los fallos se volvieron poco frecuentes. La carne llegaba con la frecuencia suficiente para mantener el crecimiento de 8 cuerpos. El territorio arrebatado a los viejos machos Talamati se convirtió en un campo de entrenamiento. Los hermanos trataban los recodos del río, los termiteros y los cópices rocosos como posiciones fijas. Ensayaban ángulos, aprendían el comportamiento del viento y calculaban al segundo los acercamientos. Al atardecer se desplegaban en abanico, acercándose en silencio hasta que el macho líder daba la señal con un movimiento de cabeza. Si el viento los traicionaba, volvían a empezar. La disciplina convirtió las difíciles cacerías en un trabajo rutinario. Su primera caza totalmente coordinada tuvo lugar en una noche sin luna contra una manada mixta de ñus y cebras. 2 leones se adentraron en la manada para crear confusión sin provocar una estampida. 3 empujaron una cuña hacia un barranco seco. El trío restante se tumbó más allá del borde, invisible hasta que las pezuñas se lanzaron cuesta abajo. La primera cebra cayó en 8 segundos. Una segunda cayó 30 metros más adelante. Comieron por turnos, rotaron las centinelas y se marcharon antes del amanecer. Sin caos, solo un sistema. El éxito les dio peso y confianza. Comenzaron a seleccionar sus presas deliberadamente. Búfalos cojos, crías de jirafa distraídas y sementales de cebra que podían alimentarlos durante 2 días. Aprendieron a atraer a las hienas, fingiendo abandonar un cadáver y luego volviendo para castigar a los atrevidos carroñeros. También pusieron a prueba los límites. Al encontrar leonas con crías subadultas cerca de la cresta oriental, avanzaron rugiendo al atardecer para anunciar su presencia y evaluar las reacciones. La fuerza habló por sí misma. A mediados de 2019, 2 machos nómadas del sur entraron en los límites de su territorio. Más pesados y llenos de cicatrices, los intrusos intentaron intimidarlos caminando con la cola en alto y la melena erizada. Los hermanos no se amedrentaron.
Los rodearon lentamente, cortándoles la ruta de regreso al sur, y luego se abalanzaron sobre ellos en oleadas. 3, luego 2, luego 3. Uno de los intrusos se rindió. El otro dudó y fue derribado. La pelea duró menos de 1 minuto. Los guardabosques la registraron como una expulsión coordinada con intención letal. Después de eso, las leonas comenzaron a acercarse deliberadamente. La protección y la comida atraen la lealtad en Kruger, y los hermanos ofrecían ambas cosas. El cortejo fue breve y práctico. Los cachorros engendrados por machos desplazados fueron eliminados, una ley de los leones que reinicia el reloj reproductivo. En pocas semanas, 3 manadas vecinas dormían dentro de las líneas de patrulla de los hermanos. La coalición se repartió las tareas. 2 machos seguían a los grupos de crías, 4 patrullaban el río y las llanuras, y 2 se alejaban para interceptar a los extraños. Cada función era importante. Las lagunas invitaban a las pruebas y al peligro. A finales de 2019 llegaron las sequías y la presión del oeste. Un trío de machos experimentados sondeó la frontera cerca de un matorral de acacias. Los hermanos les permitieron cruzar 30 metros y luego atacaron por 3 lados, dirigiendo la lucha hacia la arena blanda que les hacía perder el equilibrio. Uno de los veteranos escapó con un hombro desgarrado. Los otros 2 se retiraron cojeando. No los persiguieron muy lejos. Al atardecer rugieron, marcaron el matorral y regresaron a las manadas. Territorio defendido sin riesgos innecesarios. A principios de 2020, el mapa de la coalición se extendía desde la parte baja de Olifants hasta los límites de Letaba, una cadena de puntos de agua, llanuras de pastoreo y matorrales unidos por rutas de patrulla fiables. Las cacerías seguían patrones ensayados. Los conflictos terminaban antes de que se intensificaran. Las crías nacían bajo su vigilancia y las proteínas mantenían los músculos densos. Lo que los diferenciaba no era el tamaño ni la edad, sino la sincronización. 8 mentes, un solo sistema. Y ese sistema estaba a punto de enfrentarse a un rival demasiado grande para flanquearlo y demasiado orgulloso para retirarse. A mediados de 2020, los hermanos de sangre controlaban más territorio que cualquier otra coalición joven en Kruger. Tenían comida, descendencia y dominio. Pero la expansión llamó la atención. Más allá del río Letaba, una coalición más antigua de 4 machos, conocida por los guardabosques como los Reyes de la Cresta, gobernó la cresta oriental durante casi 6 años. Sus rugidos llegaban hasta lo más profundo del territorio de los hermanos, una clara advertencia de que la frontera estaba cerrada. Durante meses, ambas partes probaron la distancia sin entrar en contacto. Eso cambió en agosto. Una mañana aparecieron huellas de los Rich Kings a solo unos cientos de metros dentro del territorio de los hermanos. Las marcas de olor en las acacias, los excrementos frescos y las ramas arrastradas mostraban sus intenciones. No era un error. Los Rich Kings reclamaban el territorio. En cuestión de horas, los 8 hermanos comenzaron un barrido completo hacia el este, moviéndose en formación lineal a través del bosque de Mopane. Recorrieron 12 kilómetros antes del mediodía. Al anochecer, ambas coaliciones estaban a la vista una de la otra. El enfrentamiento duró 2 días. Cada bando rugía al amanecer y al atardecer, midiendo sus voces y su número. Las hienas se reunían en la distancia, esperando el resultado. Los Rich Kings tenían experiencia y cicatrices. Los Brothers tenían número y ímpetu. La tercera mañana, cuando la niebla cubrió el valle, se rompió el silencio. Uno de los Rich Kings dio un paso adelante y cargó. Ese único movimiento desencadenó la guerra por la cresta oriental. El impacto fue instantáneo. El polvo se levantó, los leones chocaron y el sonido de las garras raspando el suelo seco resonó en toda la ladera.
La lucha se dividió en tres frentes. 4 brothers se enfrentaron a 2 Rich Kings cerca de un termitero, mientras que los machos restantes rodeaban ampliamente para cortar las rutas de escape. Cada pocos segundos, un rugido atravesaba la neblina, seguido de breves y violentas ráfagas de movimiento. Los guardabosques que observaban desde la cresta podían ver la coordinación. 2 atacaban, uno se retiraba y otro flanqueaba. Después de 15 minutos, un Rich King rompió la formación y se retiró cuesta arriba. 2 brothers lo siguieron y lo acorralaron en la hierba baja. Los otros 3 veteranos se reagruparon y contraatacaron con poderosos golpes que dejaron a un brother cojeando. La sangre se mezcló con el polvo. Ambos bandos hicieron una pausa jadeando, con la mirada fija. Entonces, los brothers volvieron a presionar, cerrando su formación desde ambos flancos. Un veterano cayó bajo 4 golpes simultáneos. El segundo fue arrastrado cerca de un tronco seco. Los 2 últimos lucharon hasta que el valle quedó en silencio. Cuando terminó, los Rich Kings habían desaparecido. 2 muertos, uno desaparecido y otro expulsado hacia el este, más allá del río. Los brothers se quedaron de pie sobre la cresta, respirando con dificultad, cubiertos de sangre, pero vivos. La victoria fue total. Por primera vez habían derrotado a una coalición establecida, no a vagabundos. Ese único día cambió el equilibrio de la región norte de Kruger. En las semanas siguientes, los brothers aseguraron la cresta de forma sistemática. Marcaron los árboles, descansaron abiertamente en las crestas y utilizaron la ladera rocosa como mirador. Las leonas de las manadas de la coalición derrotada se acercaron en cuestión de días. Los cachorros fueron eliminados y la cría comenzó de nuevo. El patrón se repitió, limpio, calculado y eficiente. Los guardabosques lo llamaron una toma de poder de libro. A finales de 2020, los hermanos de sangre controlaban 5 territorios contiguos que se extendían desde la cuenca del Olifants hasta las laderas superiores del Letaba. Su coalición había alcanzado la madurez plena, 8 machos, cada uno con un peso cercano a los 200 kilogramos y con cicatrices de la guerra. La cordillera oriental ya no era solo tierra. Era la prueba de que la coordinación y la agresividad podían vencer a la experiencia. Pero el poder en Kruger nunca dura para siempre. Más allá de los ríos se estaban formando nuevas coaliciones y los machos jóvenes comenzaban a seguir el rastro del olor de la sangre. La siguiente amenaza ya se estaba acercando. A principios de 2021, los hermanos de sangre habían alcanzado su apogeo. La cordillera oriental estaba asegurada y todas las manadas en un radio de 40 kilómetros reconocían su dominio. Sus rugidos al amanecer señalaban su control y ningún rival se atrevía a cruzar el corredor de Olifants sin sufrir consecuencias. Por primera vez desde su ascenso, no había amenazas externas. El único reto era mantener lo que habían conquistado. Dividieron su imperio estratégicamente. 3 machos permanecieron en el este, cerca de las manadas de la cordillera. 2 patrullaban la cuenca del Letaba y los 3 restantes cubrían las llanuras del sur. Cada subgrupo se comunicaba mediante secuencias de rugidos, un patrón de llamadas repetidas 3 veces para confirmar su presencia. Los guardabosques que vigilaban la zona observaron cómo estas señales reducían las intrusiones y creaban un perímetro estable. Era un dominio organizado, no un caos. Los hermanos cazaban en grupos más pequeños para reducir la presión sobre las poblaciones de presas. Las parejas de machos trabajaban en tándem, apuntando a las manadas de búfalos que se reunían alrededor de los abrevaderos restantes. Su coordinación les permitía derribar adultos que pesaban más de 600 kilogramos. En una casa registrada, 4 hermanos atacaron a una manada de frente, mientras que 2 flanqueaban por los lados. El búfalo cayó en menos de 2 minutos.
La eficiencia había sustituido a la suerte. Con el territorio llegaron los recursos. Las crías nacidas de las manadas conquistadas sobrevivían en mayor proporción que cualquier otra de la región. Las leonas cazaban libremente y alimentaban a sus crías sin interrupciones de extraños. Las manadas de hienas, que antes contaban con más de 30 miembros, se fragmentaron y se trasladaron al oeste. Incluso los leopardos cambiaron de territorio para evitar conflictos. Por la noche, la sabana permanecía en silencio, no por la paz, sino por evasión. Los depredadores reconocían la jerarquía, pero el control exigía una defensa constante. En abril de 2021, una coalición de 3 machos jóvenes de la zona de Mluwati entró por la frontera occidental. Los hermanos reaccionaron en cuestión de horas. 5 de ellos se reagruparon y rastrearon a los intrusos a través de la hierba alta. El encuentro duró menos de 15 minutos. 2 invasores escaparon, 1 no. Sus restos fueron encontrados más tarde cerca del curso de agua. Era un mensaje claro. Entrar sin permiso significaba la muerte. Durante los meses siguientes, el patrón se repitió. Las coaliciones que antes vagaban libremente comenzaron a evitar por completo la región. Los hermanos patrullaban sin descanso, descansando durante el día y moviéndose por su territorio durante la noche. Los collares GPS de los animales salvajes cercanos mostraban que las manadas de presas cambiaban sus rutas migratorias para evitar sus caminos. El dominio era total, pero tenía un coste. Las constantes patrullas, peleas y cacerías dejaron marcas visibles en sus cuerpos. 2 hermanos tenían profundas cicatrices. Uno cojeaba por una antigua herida de búfalo. Aún así, se mantuvieron firmes. A mediados de 2021, la coalición controlaba 5 territorios confirmados, una zona que se extendía casi 80 kilómetros entre los ríos Olifants y Letaba. Cada sección contenía manadas activas, acceso al agua y terrenos de caza. Ninguna coalición en la memoria reciente se había expandido tanto en tan poco tiempo. Los guardabosques los describían como un muro de autoridad en movimiento. Incluso las coaliciones más antiguas alteraron sus límites para evitar la confrontación. Hacia finales de año comenzaron a aparecer signos de fatiga. Los hermanos mayores pasaban más tiempo descansando cerca de los lechos de los ríos, dejando que los miembros más jóvenes se encargaran de las patrullas. Los machos solitarios comenzaron a poner a prueba el perímetro de nuevo, intuyendo una oportunidad. Aún así, los hermanos de sangre seguían sin tener rival. Durante casi 12 meses, gobernaron el sector central de Kruger con una eficiencia sin igual, una fuerza organizada que silenció a sus competidores y remodeló el comportamiento de los depredadores en toda la región. Su reinado definió el año 2021. Los guardabosques no tenían otro nombre para ello, puro dominio. Los hermanos de sangre ya no eran supervivientes ni vagabundos, eran el propio sistema. Pero la historia en Kruger nunca se detiene. Y para la siguiente estación húmeda, las primeras grietas en su imperio comenzarían a aparecer. A principios de 2022, los hermanos de sangre llevaban casi 3 años manteniendo su imperio. Controlaban 5 territorios conectados. Habían engendrado varias generaciones de cachorros y habían eliminado todas las coaliciones que les habían desafiado. Pero el control tenía un precio. Las patrullas interminables, las peleas constantes y la presión de todos los frentes comenzaron a desgastarlos. 3 hermanos tenían profundas cicatrices que nunca se curaron del todo. Uno había perdido parte de la cola en un ataque de búfalos y otro cojeaba de forma permanente. A pesar de sus lesiones, continuaron gobernando. La sequía de ese año lo cambió todo. Las manadas de presas se desplazaron hacia el norte y con ellas llegaron nuevos leones, 6 machos enormes de Mfongolo, conocidos por los guardabosques como los gigantes.
Cada uno pesaba cerca de 220 kilogramos y ya habían derrocado a 2 coaliciones en su propia región. Su llegada no fue una migración, sino una campaña. Los gigantes siguieron a las manadas hacia el sur, cruzando fronteras invisibles hasta llegar al límite exterior del territorio de los hermanos. La primera señal de problemas se produjo cuando los guardabosques encontraron marcas de olor recientes de machos desconocidos a lo largo del río Nalanganini. Un día después, los buitres volaban en círculos sobre un cadáver de búfalo, custodiado no por los hermanos, sino por 6 desconocidos. El mensaje era claro. Una nueva fuerza había entrado en el sistema. Los 8 hermanos se reagruparon inmediatamente. Abandonaron la estrategia de patrulla dividida y volvieron a moverse como una unidad sólida. 8 leones fuertes caminando hombro con hombro. Rastrearon a los intrusos durante 2 noches a través de matorrales de Mopane hasta que los encontraron. Lo que siguió se convertiría en una de las batallas más intensas registradas en Kruger. El primer enfrentamiento tuvo lugar justo antes del amanecer, 8 contra 6. El suelo tembló cuando las 2 coaliciones chocaron cerca de un barranco seco. El aire se llenó de rugidos y polvo. 2 hermanos cargaron de frente, mientras que otros flanquearon por ambos lados. Los gigantes contraatacaron con fuerza bruta, manteniendo la formación en lugar de retirarse. Durante 15 minutos reinó el caos. Un hermano fue derribado y casi aplastado. Otro mordió profundamente el cuello de un gigante. Cuando terminó, ambos bandos retrocedieron. Los hermanos se retiraron hacia el oeste. Los gigantes mantuvieron la cresta. Nadie había ganado realmente. 3 días después, la guerra se reanudó. Esta vez, los gigantes atacaron primero. Emboscaron a un grupo de 3 hermanos que descansaban cerca de un árbol marula caído. Los refuerzos llegaron rápidamente, convirtiendo la escaramuza en una lucha a gran escala. El suelo estaba cubierto de ramas rotas y sangre. Los guardabosques que observaban desde la distancia describieron cómo 2 hermanos arrastraron a uno de los gigantes al descubierto mientras otros lo rodeaban. Se necesitaron 5 leones para derribar a ese macho, pero la victoria tuvo un precio. Un hermano sufrió una fractura en el hombro y otro perdió la movilidad en una pata trasera. En abril, el agotamiento se convirtió en el peor enemigo de los hermanos. No podían mantener la misma velocidad ni el mismo alcance. Sus patrullas se acortaron y su caza se volvió menos eficiente. Los gigantes avanzaron hacia el sur, tomando una cresta tras otra. Los cadáveres de búfalos e impalas marcaban las fronteras, no por hambre, sino por control territorial. El equilibrio de poder estaba cambiando rápidamente. A mediados de año, los hermanos habían sido expulsados por completo de la cordillera oriental. 2 desaparecieron durante una patrulla nocturna y nunca más se les volvió a ver. Los guardabosques sospecharon que habían sufrido heridas mortales. Los 6 supervivientes se reagruparon cerca del drenaje del Letaba, con su vasto dominio reducido a una fracción. Los gigantes controlaban ahora todo lo que había al este del río. Incluso después de la derrota, los hermanos se negaron a separarse. Cazaban juntos, protegían a sus cachorros restantes y defendían con determinación el pequeño sector occidental. Pero los años dorados habían terminado. Por primera vez desde su ascenso, no eran conquistadores, sino defensores. A finales de 2022, Kruger tenía una nueva jerarquía. Los gigantes de Mfongolo gobernaban la cordillera y los hermanos de sangre eran una sombra de lo que habían sido. Su guerra había terminado, pero su vínculo perduraba. La marca de los leones que habían construido un imperio y pagado el precio por mantenerlo. A principios de 2023, los hermanos de sangre se habían reducido a 6. Los gigantes en Mfongolo habían tomado la cordillera oriental y todos los vestigios de su antiguo imperio
habían desaparecido. Los machos supervivientes ocupaban una pequeña franja de tierra al oeste del río Letaba, de unos 20 kilómetros de ancho. Era árida, estrecha y pobre en presas. Sin embargo, se negaban a abandonarla. Por primera vez en años, la coalición se dedicaba a defender en lugar de conquistar. El hermano mayor, que ya había superado los 10 años, se movía cada vez más lento. Su melena se había adelgazado y se le marcaban las costillas bajo la piel. Rara vez participaba en las cacerías y pasaba la mayor parte del día descansando cerca de la orilla del río. Los demás seguían respetando su presencia y formaban un círculo a su alrededor por la noche. Los machos más jóvenes lideraban las patrullas, cubriendo todo el terreno posible, pero la presión de las coaliciones vecinas era constante. Dos nuevos grupos de machos jóvenes, uno del sur y otro del oeste, habían comenzado a poner a prueba el perímetro. La caza se volvió más difícil. La zona que controlaban carecía de grandes manadas de búfalos y las poblaciones de cebras se habían desplazado hacia el este. Para alimentar a 6 machos adultos, se vieron obligados a correr más riesgos. En varias ocasiones, los guardabosques los grabaron persiguiendo crías de jirafa y emboscando kudús cerca de canales secos. La tasa de éxito era baja y cada caza fallida les costaba una valiosa energía. Sus cuerpos lo reflejaban, cuerpos más delgados, movimientos más lentos y cicatrices más visibles. A mediados de 2023, la tensión interna comenzó a hacerse evidente. 2 hermanos empezaron a moverse en parejas en lugar de quedarse con el grupo principal. La coalición no se estaba dividiendo por elección, sino por necesidad. Los grupos grandes atraían la atención, mientras que las unidades más pequeñas podían alimentarse de forma más eficiente. Era una adaptación práctica, no una traición. Incluso separados, seguían rugiendo por la noche al unísono, una señal de que el vínculo seguía intacto. Los guardabosques observaron que sus llamadas seguían sincronizadas casi a la perfección, a pesar de la distancia. En julio, se enfrentaron a su primer gran reto desde que perdieron la cresta. Un trío de machos jóvenes del sur cruzó el río Olifants y entró en su zona occidental. La lucha tuvo lugar cerca de las llanuras de Mopani y duró menos de 20 minutos. Los hermanos seguían luchando como un solo organismo. Los intrusos fueron expulsados, dejando a 1 herido y a 2 huyendo. La victoria no trajo consigo la expansión, solo la supervivencia. Los guardabosques que observaron las secuelas describieron a los hermanos como eficaces pero cansados, todavía dominantes pero sin la velocidad y el impulso que tenían antes. A medida que avanzaba la estación seca, los cadáveres escaseaban. Los carroñeros regresaron, hienas, chacales y buitres, recuperando los espacios que habían abandonado años antes. Los hermanos evitaron el conflicto directo a menos que fuera necesario. Un león, el macho cojo de la guerra anterior, fue visto por última vez en septiembre tumbado cerca del desagüe de Letaba. No se movió cuando los demás pasaron. Una semana después, solo quedaban 5. A pesar de las pérdidas, la estructura se mantuvo. Los 5 hermanos supervivientes patrullaban cada 2 o 3 noches, rugiendo al amanecer y al atardecer para mantener su presencia. Sus movimientos eran predecibles, pero disciplinados. Evitaban peleas innecesarias, conservaban energía y se centraban en mantener a salvo a las manadas restantes. Los cachorros engendrados durante su último reinado eran ahora subadultos, y algunos comenzaban a vagar. Su linaje, aunque debilitado, persistía. En diciembre de 2023, la coalición se había estabilizado. Más pequeña, más lenta, pero aún intacta. Controlaban 2 territorios menores y varias manadas que seguían reproduciéndose bajo su vigilancia. Su imperio había desaparecido, pero su coordinación y resistencia seguían siendo inigualables.
Los guardabosques que los documentaron señalaron que, incluso en declive, mostraban una cooperación poco habitual entre los machos de edad avanzada. Ya no eran los reyes de Kruger, pero seguían juntos, prueba viviente de cómo la fuerza basada en la unidad podía sobrevivir incluso a la derrota. Los hermanos de sangre habían perdido su dominio, pero resistieron cuando otros se habrían dispersado. Su reinado había terminado, pero su presencia seguía marcando la tierra que una vez gobernaron. Ya no eran leyendas de poder, eran sombras entre reyes. A principios de 2024, la historia de los hermanos de sangre ya formaba parte del historial de Kruger. Solo quedaban 4, más viejos y más lentos, pero aún caminando juntos por los mismos senderos que una vez conquistaron. Su territorio se había reducido a un estrecho corredor entre Letaba y las crestas occidentales, un lugar que antes se consideraba el límite de su imperio. El tiempo se había llevado la mayor parte de lo que habían construido, pero no su unidad. Los guardabosques que aún los seguían describieron algo inusual. A pesar de su edad, se movían con coordinación. Ya no luchaban por el dominio, sino por la supervivencia. Cuando uno cazaba, los demás esperaban. Cuando uno descansaba, los demás montaban guardia. Su ritmo era constante, sus ojos aún agudos. Cada paso llevaba consigo el recuerdo de lo que habían logrado. 5 territorios conquistados, docenas de rivales derrotados y un legado que cambió la forma de estudiar las coaliciones en toda África. La mayoría de las coaliciones desaparecen cuando el poder se desvanece. Los hermanos no lo hicieron. Su resistencia se convirtió en un caso de estudio sobre el comportamiento y la adaptación. 3 generaciones de cachorros llevaban su sangre, extendiendo su linaje por todo Kruger. Incluso los gigantes de Enfongolo, los leones que una vez los habían derrotado, evitaban la zona del río donde los hermanos aún vagaban. El respeto en la naturaleza no se expresa con palabras, se gana a través de las cicatrices. Durante los últimos meses de 2023, las cámaras trampa captaron momentos que decían más que los rugidos. 4 machos viejos descansando uno al lado del otro bajo la lluvia. Uno cojeando, otro con una oreja desgarrada, pero todos juntos. Esa imagen recorrió las redes de conservación y recordó al mundo lo que eran. Una coalición que comenzó como huérfanos y terminó como leyendas. Antes de continuar, tómate un momento. Si crees que la verdadera fuerza proviene de la unidad y la supervivencia, como este vídeo, compártelo y dinos desde dónde lo estás viendo. Porque en los próximos días, al igual que estos leones encontraron la fuerza después de la pérdida, un milagro de abundancia llegará hasta ti. Y si deseas honrar esta historia y apoyar a nuestra manada, la que mantiene vivas estas verdaderas leyendas de África, utiliza el Super Thanks que aparece a continuación, ya sea 5, 20 o $100. Cada contribución nos ayuda a seguir contando las historias de aquellos que dominaban la naturaleza mucho antes de que las cámaras los descubrieran. Al final, los hermanos de sangre demostraron que el dominio se desvanece, pero el legado no. Sus rugidos ya no sacudían las llanuras, pero sus huellas permanecían impresas en el suelo, recordando el momento en que 8 leones convirtieron la supervivencia en un imperio. Hoy en día, sus descendientes siguen vagando por algunas partes del Kruger. Algunos heredan el color de su melena, otros su agresividad. Ninguno igualará jamás su unidad. Las coaliciones van y vienen, pero solo unas pocas pasan a la historia. Los hermanos de sangre fueron una de ellas. Así que, mientras ves cómo sus últimos días se desvanecen en el polvo de África, recuerda esto. No todas las leyendas terminan con una victoria, algunas terminan con resistencia. Y a veces, esa es la historia más grande.